Ok, listo. ¿Qué más? Digan algo, por favor, de todo lo que dije, imposible, que no haya ni una duda ni nada. De pronto una conclusión con un ejemplo que tú dabas con el teléfono, es que con el teléfono pues sí podemos hacer lo que queramos y con el territorio pues así sea de nosotros, no podemos hacer lo que queramos porque pues nos rige la ley. Perfecto, sí, vale. Interesante, eso es así, esa es la filosofía, ¿no? Ese es el deber ser de las cosas. No siempre pasa, pero esa es la idea. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a pasar a las tareas. Voy a poner entre menos preguntas, más tareas. O sea, me voy a sacar 10 minutos a poner tareas. Pueden ser mitad preguntas, mitad tareas. No sé, les doy un 10 segundos para que lo piensen. Pues entonces charlemos un poquito. A ver, Bueno, empecemos. Sí, es verdad. Es un punto de vista y es la construcción de territorio que has adquirido por medio del tiempo y de la experiencia. Y eso es genial porque nos demuestras que cada uno de nosotros, a medida de que vayamos avanzando, podemos ir cambiando o creando nuestras propias definiciones, obviamente apegándonos a ciertos factores. construyendo, sí. Exactamente. Entonces, De eso se trata el aprendizaje, diría yo, más que de aprender, de construir. ujú. Entonces es una construcción bastante interesante como percibes el territorio en general. Ujú. Em, en, en una de las cosas que como que dudo es, por ejemplo, considerar el espacio como un lugar. O sea, no sé si considerarlo un lugar es apropiado. No es mejor considerarlo como un entorno, porque, o sea, considerar el espacio como un lugar es como limitarlo, como especificarlo, Sí, no sé. yo te entiendo, como Sí, acotarlo, pero sí, no es la exactamente. palabra lugar, por lo menos digamos, desde esta epistemología en la que yo me paro, o sea, desde los autores y desde la teoría que Ujú, yo reconozco, el lugar no es más pequeño o más grande que el espacio, mm, simplemente es otra cosa diferente, no es una acotación del espacio, sino es el espacio vivido, es sí, el espacio vivo. como el espacio usado, ¿sí? Antes de usar ese espacio, antes de cogerlo, de apropiarse, de vivirlo y tal, ese espacio. Luego de vivirlo se convierte en lugar, ya, pero no es una acotación. Digamos que la acotación, digamos, una de las acotaciones puede ser directa, es decir, un espacio de tantos metros o de tal tamaño, y también sitio, ¿no? La palabra sitio también como que acota un pequeño espacio, pero es diferente al lugar. Insisto, desde Sí, los claro. autores que yo reconozco y lo que he leído, ¿no? Sí, y también como lo acabas de explicar, o sea, cuando a uno le dicen lugar, uno lo acota, pero no necesariamente tiene que ser así, como lo Claro, acabas de mencionar. exactamente. Otra cosa también es, pues, mirando las distintas escalas en las que están los POTs, básicamente sí, todo lo mismo, pero pues a mayor población, mayor escala y mayores requerimientos. Entonces también lo que, pues, bueno, entendí que se busca es crear como esa uniformidad, como esa sinergia de todo el territorio, que no sea una. De todo el país, de todo el lugar. Sí, Acuérdate que tú ya no hablas de territorio como sí, de... bueno, sí, de todo el país, entonces. Pero Sí. dándole también, pero bueno, al dividirlo en cada municipio, en cada zona, se les da una cierta independencia para mantener lo que decíamos en la época, que cada uno hacía lo que quería, porque si seguían con ese, o sea, si todo lo Como, decía Bogotá, pues entonces ¿dónde quedan mis intereses? Si yo soy el alcalde de este pueblo y yo quiero hacer lo que se me da la gana.
Claro, Entonces, es una buena solución haberle dicho, no, pues mira, tú tienes tu plan de ordenamiento, tienes que seguir estos lineamientos, pero es tuyo. Entonces, con que sí. te digan que ya es tuyo, ya no te sientes como mandado por otra persona, así estés siguiendo los mismos lineamientos. Entonces, pues es una jugada interesante, es cómica, pero es interesante. Sí, digamos que es difícil un terreno tan grande se maneje desde lejos, ¿sí? Entonces, por eso la idea de la descentralización de la Constitución es que donde están, conocen sus problemáticas, sus realidades y puedan desde ahí manejarse, ¿no? Desde el conocimiento existe una teoría muy interesante que se llama las epistemologías del sur, que se las recomiendo también buscar eso, que infortunadamente es creada, bueno, infortunadamente no, como tú dices, de manera chistosa o paradójicamente es creada por un europeo, pero se trata de que desde el sur todos sabemos qué significa el sur, o sea, aquí abajo, o sea, el tercer mundo, el cuarto mundo, en los países en vías de desarrollo, como lo quieran llamar, el que no manda la parada, los que no mandan la parada, desde allí debe surgir conocimiento también, porque todo el conocimiento surge normalmente en otros lugares y viene y se inserta acá y se hace y se hace lo que se puede, uniendo cosas de aquí y de allá, pero realmente esos planes de ordenamiento territorial y todo eso son hijos de normativas europeas, de normativas americanas, digo, españolas, básicamente. Como siempre, continuando con nuestra historia de colonización, pues esto tiene mucho que ver con lo que allá hacían antaño. Hoy ya no lo hacen. O sea, nosotros quedamos atrasados y el plan de ordenamiento territorial, si bien es un instrumento, es una herramienta que permite un poco el orden, como decía Sergio, que no cada uno vaya por su lado y haga lo que le dé la gana y que ojo, pero es una estrategia también, por otro lado, un poco absurda que ya no se utiliza en casi nada, en casi ningún lugar. También les recomiendo una autora americana que se llama Jane Jacobs, que habla sobre las megaciudades. Se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama exactamente su libro, pero es el más famoso que hizo, si no el único, que pasó a la historia, entonces lo van a encontrar fácil. Y ella habla en ese entonces, habla sobre la inutilidad, digamos, de esa manera como utilizamos la normativa acá. Es que el POT no lo hacen arquitectos, no lo hacen urbanistas. La mayoría de los que lo hacen son economistas, políticos, abogados, etcétera. Entonces, no es que sea una maravilla. Pero bueno, eso será para otro debate posiblemente, si es que hay con quién debatir, porque ¿alguien más va a hablar aparte de Sergio? Ya Sergio puso su granito de arena para que no haya tanta tarea, pero creo que no fue suficiente. ¿No es interesante el tema del que les hablé? Digamos, dos cosas muy, al que le gusta la norma y al que le gusta la teoría, ¿no? Bueno, nadie dijo nada más. Entonces vamos a organizar las tareas, bueno, y las cámaras. Jennifer, Brian, Silfredo, Sofía, Misael, Laura, Marcela, Esteban, Javier, Sofía Munar. Carlos, antes de que empieces a poner tarea, una pregunta. Señor. Ya, bueno, ya que pues, estamos en el tema antes de salir, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que pues, los arquitectos en general pueden, o sea, teniendo en cuenta que básicamente los territorios, las ciudades, siempre están en constante crecimiento y a medida de que crecen, no sé si lo has notado, pero los POT empiezan a generar como pequeños cambios y se van dando cuenta como, uy, no, mira, o sea, con este crecimiento necesitamos una vía gigante, entonces tenemos que tumbar todo esto. Mm. O sea, hay que hacer, o sea, se necesitan reformas a medida de que van creciendo las ciudades y son reformas pues costosas.
Entonces, ¿cómo crees que un arquitecto o un urbanista puede prever esas, o sea, para que no hagas, digamos, tú vas a hacer el superproyecto, sea lo que sea, Mm, y resulta que en 10 años dicen, no, mira, es que por acá tiene que pasar una vía gigante porque se necesita. ujú. Entonces, ¿cómo puedes prever eso? Pues O, tristemente te diría que la influencia eh, en el espacio, la influencia en los lugares, la influencia de los arquitectos en los lugares en Colombia es extremadamente limitada, ¿sí? Prácticamente el espacio, el lugar, el territorio, todo se configura a partir de decisiones políticas que no tienen que ver, por un lado, ni con la gente, ni con los arquitectos, ni con los, digamos, con los técnicos, ni con los científicos que conocen algo de planeación urbana o de urbanismo. Desafortunadamente tiene que ver más con cuestiones políticas, con ¿cómo se dice? Lineamientos, eh, digamos, orillas en las que estén parados los políticos y demás, que normalmente, pues, como es natural, y con todo respeto lo voy a decir, pues, pues la embarran. Porque pues si yo fuera, si yo soy arquitecto y entonces tal, y tengo que decidir sobre la medicina, pues eso voy a hacer, embarrarla, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Entonces, si yo soy un contador y me vuelvo alcalde, y entonces yo soy el que decido, sí, con mi grupo de trabajadores, pero infortunadamente también, y también lo digo con mucho respeto o no tanto con respeto porque los voy a respetar, pero sí con la salvedad de que algunos sí, pero la mayoría de la gente que está que trabaja en las alcaldías y demás, pues no son científicos del urbanismo, de tal, nunca han leído un libro, no tienen ni idea. Entonces es más o menos como la inteligencia militar. Es un oxímoron. Eh, eh, Estoy dando espacio, estoy dando tiempo. Para el que no sepa, me diga qué es oxímoron porque voy a hacer un quiz para que me pregunten. eso, oxímoron. Sí, ¿no saben? Ah, bueno. Em, es como una especie de paradoja, es una cosa imposible, como por ejemplo, diría Borges, un escritor latinoamericano muy reconocido que se lo recomiendo también, de literatura, pero maravillosa. Luz negra, por ejemplo, ¿no? Eso es un oxímoron, luz negra. Entonces, lo mismo inteligencia militar, es decir, ¿qué inteligencia de qué? Militar e inteligencia no van. Y en ese caso, si uno no lee un libro, si uno no solamente se queda en la norma, si solamente repite discursos, estando en el poder público, estando en las entidades territoriales y lo demás, pues lo que sucede es lo que sucede en Colombia, todo mal, desafortunadamente, y la influencia que tenemos pues es muy poca. Yo tengo una influencia como arquitecto muy limitada. He tenido una influencia muy limitada en tanto que he hecho, digamos, un proyecto urbano, digamos que 2 o 3 proyectos urbanos por mucho, y más limitada aún en todos los edificios en la arquitectura que he hecho. Casas, apartamentos, centros comerciales, universidad, un centro de recursos educativos en Yopal, cosas grandes y pequeñas, pero ha sido súper limitado con respecto a lo que pasa. Mi grano de arena hacia el mundo lo veo acá, en este espacio. Ese es mi aporte al ordenamiento territorial, a la realidad colombiana, porque por otro lado, como arquitecto, eh, las construcciones, los diseños y demás que he hecho no han modificado ni modificarán de ninguna manera el paisaje urbano, por ejemplo. Entonces, pues yo trato es de ser crítico y de plantear desde una teoría informada, por decirlo de alguna manera, o sea, no desde repetir las cosas, sino de estar pendiente de lo que pasa y tratar de decirlo en las clases. Y lamento la respuesta tan vaga y tan desalentadora, pero así es. A no ser que
arquitecto se vuelva alcalde, pero de seguro no le va a tener, no le va a quedar tiempo para ejercer la alcaldía y la arquitectura a la vez, de ninguna manera. No sé si alguien piensa de lo que dije, de lo último que dije, que es bastante eh, 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 bastante radical, no sé si alguien tenga una posición diferente o algo. ¿No? Bueno, listo. Entonces, ¿ya les estoy compartiendo o no? ¿Estoy grabando? Sí. Compartir esto. Entonces, no es verdad que les quiero poner mucha tarea. Solo quiero poner una tarea suficiente para que estén entretenidos esas 2 semanas que no nos vamos a ver, o esa semana, pues, que no nos vamos a ver, perdón. O sea que quiero hacerles un favor. Porque no se puede ir a rezar ni se puede hacer nada de eso, porque entramos otra vez en cuarentena, por lo menos en esta ciudad, no sé en las demás, pero supongo que sí, porque eso en todo el país es más o menos parecido. Empiezan a enloquecerse los políticos y a encerrarnos porque es lo único que saben hacer o que se les ocurrió hacer para este caso. Entonces, Pues Carlos, contigo van como 3 profesores que tuvieron la maravillosa idea. sí, bueno, no, entonces vamos a reducir el trabajo, no les voy a poner tanto trabajo porque si ya tienen mucho que hacer, pues sería el colmo que yo hiciera lo mismo, ¿no? Entonces solamente vamos a poner una tarea que es concretar el trabajo, concretar el edificio. ¿Esto qué significa? Tratar de hacer lo más acertado posible todas las plantas y, digamos, avanzar en la volumetría. O plantas y volumetría. Dentro de las plantas, principalmente me interesan 2 cosas. Una que sea la del primer piso y otra que sean las demás. Bueno, es un poco, puede sonar raro, pero es que si uno no, o sea, la diferencia de la del primer piso con las otras es sustancial. Entonces son todas las demás. Entonces, el primer piso es muy importante diferenciarlo porque tiene toda la parte urbana. Si bien este no es un taller urbano y yo siempre hago énfasis en la universidad, en los estudiantes y con mis jefes y con todo el mundo, que aquí no podemos dedicarle mucho tiempo al urbano porque para eso tienen otro TCA con 3 momentos de urbanismo. Si bien no es un taller urbano, sí tenemos digamos, una relación con el contexto y todos los proyectos tienen una pequeña plaza, una plaza interior, no sé qué. Entonces tenemos el espacio público exterior por un lado. Tenemos toda la accesibilidad tenemos la accesibilidad que es vehicular y peatonal. Tenemos en el primer piso también los usos diferentes, porque allí es donde si ustedes van a implantar, si van a implementar usos diferentes a la vivienda como comercio o pequeños equipamientos o bueno, básicamente comercio, estamos hablando de que pueden poner, no sé, tiendas, droguerías, supermarkets, Star Mart, lo que sea, eso será en el primer piso, ¿sí? También parqueos y, en definitiva, la relación con la ciudad. Entonces, digamos que esta planta es súper especial, súper importante, súper clave y hay que hacerle un énfasis grande. Todas las demás son todas las demás. Es decir, que en todas las demás, la 2, 3, 4, la 8, 10, 12, lo que sea. Pero si este es el lote, entonces yo la primera planta tengo que pintar todo el contexto. Obviamente nunca quiero ver nada sin contexto, por lo menos
por lo menos la primera planta, entonces este es el lote, y aquí digo, bueno, esto es el andén, esto es la ciclorruta, esto no sé qué, este es mi edificio, y accedo por acá, y aquí tengo otro bloque, y accedo por acá, y aquí otro bloque, o están conectados acá, y solamente este es el acceso, hay dos accesos, no sé qué. Y tal. En el segundo piso, entonces, es como calcar todo, ¿sí? Y ya no pintar los andenes, o por lo menos no, que se vea muy suave, o no pintarlo, pero digamos que se vea todo esto, todo lo que está ahí, y la planta fuerte del edificio. ¿Sí? Y el siguiente piso a lo mejor será este bloque y un pedazo por acá. El siguiente, otra vez lo mismo. El siguiente, entonces de pronto ya surge otro bloque aquí que está volado y que no sé qué. Bueno, en fin. Entonces, pero en todos los casos tiene que estar contextualizado. Solamente en el primer piso, digamos, debemos marcar todo lo que sucede aquí en el espacio público, poner todas las cebras que ustedes consideren necesarias. Todo esto no con el ánimo de que ustedes ya lo terminen, lo sepan, lo conozcan. Puede que haya muchas cosas que hagan mal, no importa. Láncense a hacer todo lo que quieran. Si no saben hacer, no sé, cómo se pinta una ciclorruta, pues cuando la hagan y la veamos, les diré, no, así no se hace, no sé qué. También tienen la opción de ver un plano, de ver en internet, lo que sea. Bueno, pero la idea es, digamos, meterle el diente a todo y luego digamos, irlo concretando poco a poco. Eh, Sin descontextualizar entonces, sin perder el entorno, y la volumetría 3/4 de Matesh. O sea, 3/4 de lo mismo, o sea, que la volumetría tenga el contexto y empezar, y que no solamente tenga volúmenes, sino que tenga también, digamos, un tratamiento volumétrico más profundo. ¿Qué quiere decir? No les voy a decir que tenga, o sea, el volumen en sí, el volumen y las fachadas no es algo que yo reconozca diferenciado. Entonces no les voy a decir volumetría con fachadas y con no, o sea, que el volumen vaya configurándose como debe ser, ¿sí? O sea, que vaya teniendo la cara que debe tener. No, no que le vamos a meter ahora una fachada, no, es que la relación con la planta y la relación con la volumetría y con la conceptualización y todo eso debe resultarnos en la piel del edificio, en la cara del edificio, ¿sí? Y no es independiente pensar después en una fachada, después le implanto una fachada, no, esto es producto de todo. Entonces, simplemente la volumetría debe estar completa, de tal manera que se muestren balcones, se muestren ventanas, se muestren, etcétera, etcétera. Y todo, pero la, la salvedad es que todo esto debe estar en borrador. Entre otras cosas porque muy posiblemente lo cambiemos. Muy posiblemente le hagamos modificaciones. Entonces, no interesa que lo tenga en el Carlos, borrador, interesa que esté, señor. Carlos, disculpa, bueno, se fue la luz, es preciso, se va la luz. Eh, Pero antes de que mueran los datos del celular, unas preguntas. La primera, empezamos a tener en cuenta ya la estructura, ¿verdad? pues si pueden, Empezamos sí. a formar. No hemos hablado de eso y podríamos hablar así muy rápidamente. Ustedes deben pensar principalmente en módulos, es decir, en Sí, una, sí, claro. en unos ejes que atraviesen sus bloques, ¿sí? Y que tengan Mm, una medida de entre 3 y 4 metros, o puede ser mayor, digamos, y aquí estarán las mm, columnas. Y tienen que ir tratando de hacer eso, pensando en eso, pensando en que esto va a afectar posiblemente los parqueaderos, y entre esto van a estar los apartamentos. Entonces es muy importante lo que acaba de decir iPhone, mm. alias Sergio. eh, ¿Por qué? Porque esto va a colaborar, pero no es una condición sine qua non para hacer las Mm, plantas. O sea que ustedes pueden hacer las plantas pueden ir poniendo, digamos que aquí tal y que aquí está la cocina y entonces aquí tal, tal. Todo esto, digamos, es un trabajo dispendioso para además sumarle la posible estructura. Sin embargo, pues es una metodología interesante
porque si no, después uno al meterle la estructura, entonces vuelve a modificar la planta, vuelve a modificar la forma, Sí, vuelve. claro, se modifica bastante. Entonces, De por sí para hoy pues traía una propuesta de estructura, pero pues se murió el internet y ni modo de mostrártela. De pronto más luego por WhatsApp mando una o idea de de pronto cómo vuelve, propuse los módulos. de pronto No, no vuelve, creo todavía que vuelva. nos queda harto, ¿no? Bueno, ¿dónde estás tú? ¿No No estás en creo que vuelva. Bucaramanga, la ciudad bonita, el No, centro del salí antes de occidente? que me encerraran. Salí antes de que me Ah, encerraran. bueno, se le pasa por irse a puebluchos por ahí, No, tenía casas de que campo con colaborar. piscina y toda la cosa. Ya Seguro. quisiera yo. Ajá. Vale, y otra pregunta, esto, por ejemplo, hablando de la parte de los parqueaderos, ¿consideras, o sea, viendo el tamaño del lote, consideras necesario que hagamos excavaciones? Porque, o sea, yo lo puse en tela de juicio estos días que estuve mirando pues el tamaño del lote, dije, pues no veo que sea muy necesario hacer parqueaderos subterráneos, hacer sótanos, podrían ser parqueaderos hacia la parte de arriba. Ustedes, Entonces, no sé. otra cosa técnica que les puedo contar de una vez es que un parqueadero mide, a ver, ¿cuánto? 2 metros. 5 metros por 2,5. Exactamente. 2.5 metros por 5 metros. Y la carretera, la vía mínima debe tener, la vía interna, ¿no? Una vía interna de parqueadero debe tener 6 metros, una vía decente. Una vía en la calle, o sea, esta de acá, lo mínimo que puede tener si son 2 carriles son 7 metros. Son, es por, ay, ¿ustedes oyen mi gatico o no? Sí, por ahí se escucha. Un mugre gato que no deja de chillar. Qué desespero. Bueno, discúlpenme ahí por el gatico cansón y porque se me desconectó la tablet por lo visto. ¿Qué les iba a decir rápidamente? Sí. Por Dios, ¿qué le pasó a la tablet? Bueno, una vía común y corriente afuera tiene que tener 7 metros mínimo porque tiene los 2 carriles de 3 metros y un arcén o, o berma al lado y lado, ¿sí? De 50 centímetros por lo menos. Entonces esta es una calle de simplemente 2 carriles en las afueras. Y adentro, como les decía, pueden tener 6 metros, ya cuando estamos hablando de solamente del parqueadero, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que un parqueadero mide 2.5 por 6 metros por 5 metros más los 6 metros por 2.5 o 3 metros por 2.5. Entonces, esa área multiplíquenla por el número de apartamentos que tienen que poner, porque hoy en día no podemos hacer, o sea, si bien la norma dice que un apartamento cada dos, un parqueadero cada 2 apartamentos, o cada 3, o cada lo que diga la norma, me da igual, porque no es correcto, no es conveniente, no es lógico, no es posible no tener un parqueadero. Entonces, si ustedes hacen 100 apartamentos, tendrán que hacer mínimo 100 parqueaderos, más los parqueaderos de visitantes que tienen que ser muchos. O sea, piensen que O sea, tiene que profe, haber yo no sé un usted, pero a 30%. mí el profesor de mi, o sea, que yo tenía el semestre pasado me dijo que por cada 5 apartamentos, por cada 5 parqueaderos de apartamentos tenía que tener uno de visitantes. Es una opción, es una opción. Digamos que yo lo veo más desde el punto de vista de porcentajes. Entonces, aunque tú puedes ir al POT y leerlo, eso no nos importa porque cada uno está en una ciudad diferente, cada uno tiene, pero lo que sí tiene que haber es una unanimidad de criterio. Y el criterio es, pensemos cuánta gente puede venir a visitarnos a la vez y que haya más o menos un espacio decente. No es que todo el que se le la gana o que cada apartamento tenga un espacio de visitantes, no, pero piensen en que puede haber un 30% de apartamentos llenos de visitantes, ¿sí? Con un visitante al menos. Un 30, un 20%, son proporciones que uno puede manejar si está pensando en urbanismo. Si está pensando en la norma, pues simplemente hace caso. Como le dijeron a Talía, pues 5 por cada parqueadero de habitante. Puede ser, podría ser también. En este caso, pues piensen en, entonces, pero piensen en que por lo menos debe haber un apartamento por vivienda. Entonces, no sé si van a utilizar todo el espacio público para parqueaderos
si les cabe, si vale la pena utilizarlos solo para parqueaderos, si es suficiente o si les sobra para que haya espacio público y todo. Ahí está la respuesta, iPhone. Y tocaste otro tema importante, la cantidad de apartamentos que tenemos que hacer. No hemos estipulado número, ni No. mínimo ni máximo. Hemos estipulado las medidas y el área de la edificación que está en los microcurrículos que les mandé o en los currículos reducidos, en los parceladores reducidos que les mandé. De ahí lo que salga. O sea, si ustedes van a hacer solo estudios, van a salir muchos. Si van a hacer solo apartamentos gigantes, van a salir pocos. Digamos, no es una medida que obligue de ninguna manera. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sé que es harto trabajo, pero es un paso importante y hay que aprovechar pues el tiempo y bueno, no es tanto tampoco, pero sí hacerlo con el mayor de los juicios posibles y lo más terminado posible, no en borrador, pero terminado, o sea, Carlos, completo, señora. qué pena. Nosotros podemos usar otro tipo de tecnología, pues aparte del que tú dijiste de columnas, el aporticado, digamos, hormigón colado o algo así, Claro, sí, sí. muros de carga. Sí, ningún problema. Se pueden usar cualquier tipo de sistema constructivo. Puede ser industrializado, puede ser aporticado, puede ser mampostería estructural, lo que se les ocurra. El sistema aporticado es el más sencillo, digamos, el más reconocido, pero y el que, digamos, uno puede manejar con mayor certeza. Pero sí, cualquiera es válido, por supuesto. Vale, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces descansamos un ratico. Ya me duele la garganta y en 15 minutos volvemos, ¿correcto? Chao, nos vemos ahorita.